Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Página de Análisis, en donde pues vamos a comentar con ustedes en compañía de pues amigos y distinguidos columnistas de esta casa editora, algunos eventos que durante la semana se vinieron desarrollando, fundamentalmente del aspecto político y administrativo público, y bueno, pues, damos la bienvenida a gente que ustedes ya conocen, distinguidos columnistas como lo mencioné, como es el caso de Milton Eloir, al cual le damos la bienvenida, Milton. Muy buenos días, ingeniero, muchas gracias por la invitación. Y desde luego al viajero que andaba en Gómez Palacio según su columna del día de hoy, Jesús Nevares, que también le damos la bienvenida. Le mandaron muchas saludos, señor. ¿En Gómez? Sí. Pero... todas las muchachas guapas que me encontré. pues bueno. Y desde luego también a alguien que ustedes identifican plenamente, como es Mariano Cervantes, que además de ser columnista, pues es el jefe de edición de esta casa editora. Pues bien, vamos a comenzar con un evento que pues durante la semana significó pues mucha, diría yo, movilidad social y con grandes personalidades, como fue el informe del gobernador Jorge Herrera Caldera, que se llevó a cabo en el Puente El Baluarte, que es la joya de la corona de la supercarretera en vías de construcción Durango-Mazatlán, y que tuvo un impacto importante, diría yo, y yo comenzaría que tuvo una convocatoria, pues no nada más local, sino a nivel nacional, pues asistieron, aparte de con la representación del presidente Enrique Peña Nieto, la secretaria de Salud, 11 gobernadores estuvieron. Habla de un liderazgo indiscutible a nivel nacional dentro de la CONAGO, ¿verdad? Porque, bueno, venir 11 gobernadores es una situación muy importante y un mensaje indiscutiblemente de liderazgo, ¿no? No sé, Jesús Chuy Nevares, ¿cómo pudieras darle una lectura independientemente del informe que dio el gobernador en este evento? Sí, del evento poco puedo hablar porque no estuve ahí, no me invitaron. Entonces, pero fue para todo el pueblo, muchos fueron ahí. Sí, pero como está lejos y mi carro apenas alcanza a llegar de aquí a la de Victoria, pues ya está muy difícil. Está muy difícil. Bueno. Pero bueno, me parece que el informe del gobernador tiene dos cosas que me hicieron ser muy importantes. Está en un contexto de unidad interno. Él, aun cuando ha estado haciendo exhortos de unidad, me parece que el exhorto es de mantener la unidad. Ahorita no estamos confrontados de manera muy ríspida entre las diferentes fuerzas políticas, que por supuesto hay discrepancias y tiene que haberlas en el umbral de un proceso electoral, pero estos encuentros, estos enfrentamientos, y esto me parece que para cualquier gobernante es muy importante el mantener cohesionado a su estado, mantener los equilibrios y los protagonistas en un contexto de armonía dentro de la discrepancia. La otra situación que me parece es la presencia e imagen de un gobernador a nivel nacional. Tiene usted mucha razón, el hecho de que han venido 11 gobernadores, una representación del presidente de la República, que siempre están, pero el que haya venido la secretaria de Salud me parece que también pudiera tener una lectura en cuanto a que se continuarán los apoyos para este sector. Habremos de recordar nada más que la secretaria de Salud es la responsable de la zona que, según la estrategia del presidente de la República, va a atender un representante del gobierno federal a cada zona, que fueron 7, y justamente Durango entró en la zona donde la secretaria de Salud es la responsable o el enlace con el gobierno federal, ¿verdad? Así es, por eso digo que tiene una lectura importante, ¿no? Y esperamos que así sea, de que sigan fluyendo recursos para esta política de salud que está llevando
que está implementando el gobierno del Estado, que me parece que tiene avances importantes, ¿no? Cerca de 600 acciones en materia de salud, centros de salud en varias partes y comunidades, y bueno, pues un soporte de apoyo en infraestructura para el hospital de especialidades. Y en Lerdo, me parece, o en Palacio, una clínica muy importante. Milton, ¿cómo no? En el tema del informe de gobierno, obviamente, pues hay que destacar, y lo hacían ya varios analistas, diferentes aristas, el propio Víctor Hernández lo hacía en las páginas editoriales de este medio de comunicación. Primero, el liderazgo nacional del gobernador como figura dentro de la zona norte, un liderazgo que se ha venido construyendo desde el tema de la sequía. Hay que recordar que él fue de los principales impulsores del tema de los recursos, aún con el gobierno federal de Felipe Calderón. La presencia de 11 gobernadores que no son todos del Partido Revolucionario Institucional, también hay que decirlo. Estuvo gente, por ejemplo, Manuel Velasco de Chiapas, estuvo que pertenece al Partido Verde, me parece Rafael Moreno Valle, que es de una coalición con el Partido Acción Nacional de Puebla, muy cercano a la maestra del Baester, por cierto. Yo creo que es lo primero que se debe resaltar, el poder de convocatoria, porque hay que decirlo, no a todos los informes de gobierno van los gobernadores. Compromiso que de una obligación de los gobernadores asistir a este tipo de eventos. Y la otra situación es enmarcarlo dentro de uno de las obras icónicas que yo creo que serán no solo de este sexenio, sino de varios, que es el Puente El Baluarte. Yo creo que el Puente El Baluarte enmarca precisamente el proyecto de desarrollo que tiene el ciudadano gobernador Jorge Herrera Caldera, una obra que Durango es el que más ha pujado por ella. De hecho, es curioso que no estuvo Mario López Valdés, de hecho, el gobernador de Sinaloa, porque el Baluarte representa el logro del esfuerzo de varios gobernadores y del propio Durango de entrar a una zona de comunicación, de conectividad y desarrollo del Pacífico y junto con el corredor que va hasta Matamoros. Yo siento que esos dos hay que resaltarlos principalmente, el poder de convocatoria y el marco donde se realiza. Además de que, según lo que comentan, yo tampoco asistí, estuve convocado por los spots de gobierno. Había autobuses gratis, ¿no? Para llevar. No, yo tuve un compromiso académico, pero... Solo de gaviota y no le piden a uno un gafete, que quién sabe, pues no, bueno, no dejan entrar. lo que yo iba, que además el informe se desarrolla dentro de un marco de armonía, no hubo una cuestión que resaltara ni en la cuestión de seguridad, en la cuestión logística, se dice que fue muy bueno el evento en general, lo narraba también La Cachimba aquí en el periódico Victoria. Yo creo que dentro de esto, el primer toque que daremos o debemos de dar es el liderazgo del gobernador, el Baluarte como figura o como centro de este informe de gobierno y el buen desempeño que se tuvo tanto en el mensaje del gobernador llamando a la unidad como dentro de toda la logística que hubo, ¿no? Sí. Y qué bueno que no vino Maloba, pues si no ha cumplido su parte. ¿No han acabado? Le No, lo que pasa es que justamente Baluarte está en la división entre los dos estados, ¿no? Ahí cambia el uso horario, sí. Es una hora. Pero ahí le falta, pues. Por ahí va a estar, creo que el túnel del tiempo, ¿no? Un túnel donde uno entra una hora y sale no, otra. realmente es un poquito, casi antes, ¿no? es parte del puente, del ¿no? puente, sí, y después entra un túnel donde ya va con una hora menos. Pero según me platicaron de otras partes, se fue impresionada, se fue impresionada Sí, de, sí, la no, obra, pues, ¿no? De la obra, del panorama, estaba muy emocionada. Sí, estaba muy bien Sí. el escenario, ¿no? Sí. Sí, Mariano. Yo destacaría dos cosas del informe. Por una parte, el hecho de que, más allá de que la parte protocolaria se llevó primero en el Congreso, el documento que se entrega para que luego lo discutan los diputados, luego el acto más llamativo, que es ese mensaje enviado desde el Puente del Baluarte. Por una parte veo el hecho de que se pueden presumir logros importantes en el gobierno del Estado. Ha dado cumplimiento a algunos compromisos de campaña que en su momento se veían muy difíciles, se veían complicados. Bueno, pero ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le está haciendo? Bueno, y lo hizo y ahí van encaminados. Y eso habla bien de la administración, lo posiciona, le da un lugar cómodo para seguir con su administración al gobernador Herrera Caldera. Y bueno, esa es una parte importante. Sí se presumen logros, avances, cumplimiento. Nadie puede reclamar en este momento que no esté cumpliendo con sus compromisos. Entonces, eso es un punto muy a favor de la administración. Por otro lado, la parte de la imagen. El hecho de que lo haya hecho desde ese lugar proyecta algo de lo que se ha buscado fortalecer y que le hace mucha falta a Durango. Hay que recordar que alguna vez se hizo en el Baluartito.
hace un año, estamos viendo como algo simbólico ese monumento que evoca al Puente del Baluarte, ahí donde se juntan los parques Guadín y Zaguatoba. Y dice, bueno, pues es a lo mejor algún día, a lo mejor un año de estos se termina, a lo mejor alguna vez lo podemos conocer. Simbólico nada más. Ahora ya se hace desde el puente en sí mismo, que es importante, que aún no lo podemos conocer todos porque pues no tiene razón más que ir y regresarse, pero ya es algo palpable, es tangible, está en los hechos y eso es importante. Bien, pudiéramos llegar a cierta conclusión que a 5 meses de llegar a la mitad de la ruta de esta administración estatal, ya va a llegar a la mitad del gobierno, ¿no? Está realmente en una dinámica de fortalecimiento el gobierno estatal, buen gestor, diría yo también, a nivel federal, y como ya se mencionó, pues con cierto liderazgo a nivel nacional por las convocatorias que tiene, ¿no? Hay mitos, a mí me parecen mitos, ¿no? Se dice que después del tercer año de un gobierno empieza la caída. Yo nunca he creído esto. Para mí se hace que son mitos urbanos y a veces son manejos de gente que quiere golpear. Yo creo que un gobernante es un gobernante hasta el último día de su mandato. Y ojalá que sea así, porque a Durango no le conviene. Claro, que sigue en ascendencia. No es, me parece que el proyecto del gobernador va en ascenso. Faltan consolidar cosas. Obviamente no es lo óptimo, pero se llegarán a alcanzar metas importantes y de esto lo vamos a ver. Yo quisiera, bueno, pues concluimos con este tema del informe, que yo sí tuve la oportunidad de acudir, me dieron un ride. En el helicóptero, seguramente. No, hombre, no hallaban cómo. Por cierto, fue mucho movimiento aéreo, obviamente, porque aparte de los 11 gobernadores, que por cierto, algunos tuvieron que salir antes, ¿no? Precipitadamente ahí, pues hubo mucho movimiento aéreo, como dices, los generales también, del ejército, el presidente del PRI nacional. No, nosotros nos fuimos. Además, la ruta, la trayectoria por tierra verdaderamente es un paisaje, una magna obra que vale la pena recorrerla por tierra. Pero bueno, yo creo que ya esperamos que en unos 6 meses podamos si Sinaloa cumple completamente de aquí hasta Mazatlán. Villunión, para llegar a Villunión, ¿no? Sí, yo quisiera tocar un tema que durante la semana se ha venido desarrollando con sus pros, sus contras, en cuanto a la coalición, concretamente hablo no más que coaliciones, la coalición del PAN con el PT, que se especulaba que se iba a llevar a cabo, finalmente se formalizó. Sí. ¿Cuál sería la perspectiva en este momento de una oposición que ya logró pues un objetivo de ser más competitivo en ese sentido? ¿Cuál sería la interpretación que ven ustedes en cuanto ya en sí la competencia política que estamos inmersos? ¿Cuál sería más o menos? Yo retomaría lo que dijo don Carlos Herrera en la celebración del aniversario del periódico, que se unan para que diviertan. Es decir, los partidos de oposición están en una situación de crisis muy fuerte, no están en condiciones de verdadera competitividad político-electoral, ni siquiera aquí en el municipio de Durango. Yo lo vengo sosteniendo desde antes, pero hoy se agudizan más las cosas. El Partido Acción Nacional, a nivel nacional, está en una situación muy, muy difícil. Tan es así que tuvo que suspender su evento nacional. Su Congreso Nacional o Asamblea Nacional tuvo que ser suspendida porque la gente se fue. En fin, no estuvo cómoda, y hicieron una especie de impasse ahí para continuarla no sé cuándo. Que por cierto, ya van a elegir a sus dirigentes nacionales, estatales, municipales, por medio del voto, ¿no? Sí, por el voto, tiene ya el método directo, votación directa. Sí, sí. Y esta me parece que fue un empuje muy fuerte de las bases, porque a las cúpulas no creo que les haya gustado mucho esta presión. Y el Partido Acción Nacional es la primera vez en su historia que va a tener este método. No está acostumbrada a los métodos
de elección directa, secreta y amplia, ¿no? Ellos son de decisiones más de cúpula. Esto es lo más sorpresivo, pero también una crisis muy fuerte, que también aquí en Durango se da. Entonces a mí me parece que la unidad del PT y el Partido de Acción Nacional no va a representar un gran riesgo para la votación del PRI. A mí, yo lo lamento mucho porque la competitividad es muy importante para el ciudadano. Cuando no se da, bueno, pues se corren los riesgos de los monopolios políticos, de las avalanchas políticas, pero en todo caso, pues no es culpa del PRI, ¿no? Pues es culpa de los partidos que están en mal, pues. A final de cuentas, yo creo que la alianza entre el Partido de Acción Nacional y el Partido del Trabajo pues es una medida desesperada dentro de una crisis existencial de los propios partidos de oposición. Hoy también retomando a los diferentes analistas y columnistas de este periódico, hablan de cómo la desesperación en el Partido de Acción Nacional, vinculándolo con lo que dice Jesús, de estar en una crisis post-gobierno que le pasó al PRI después del año 2000, busca medidas desesperadas de subsistencia, tanto política como económica, hay que decirlo, ¿no? Entonces yo creo que el PAN en Durango sabe que su apuesta era, como lo comentábamos tras cámaras, su apuesta es el PT para poder competir electoralmente en el municipio de Durango bajo dos premisas. Una, que tenía que ser con el Partido del Trabajo, ni el PRD ni Movimiento Ciudadano le aportan votos significativos para hacerse más competitivo. Y segundo, que Gonzalo Yáñez aceptara competir por un distrito de mayoría, ¿no? Que en este caso será el quinto según lo que ha trascendido y las bardas que ya pintó, ¿no? Entonces yo siento que el PAN va como una medida de desesperación del grupo que comanda Víctor Hugo Castañeda para tratar de competir al Partido Revolucionario Institucional. Ahí yo también no estoy tan seguro del alto índice de competencia. En las redes sociales vimos hace algunos días cómo gente del grupo de Aispuro empezó a topetear la propia coalición en el sentido de que no fueron tomados en cuenta los aispuristas en la futura planilla de regidores que se está conformando. Se ha trascendido que van a ser 50 y 50 en las direcciones municipales, el PT solo negoció, las regidurías serían 4 regidurías de 10, pero 2 garantizadas, que serían la 2 y la 3. O sea, gane o pierda, el PT ya tiene sus 2 regidurías. ¿La sindicatura? Y la sindicatura, que se dice que será para Gustavo Pedro Cortés, Dios los coja confesados. Entonces, yo siento que esta medida desesperada dentro de la crisis existencial de Acción Nacional puede hacer más una afectación a Jorge Salum, que muchos lo consideran un buen candidato, puede ser más un lastre que la verdad una ventaja para esta competencia electoral. ¿No se dio mucho Acción Nacional en posiciones al PT? Porque sí. El año pasado, bueno, más bien en la elección pasada, que fue en coalición, salió perdiendo el PAN de alguna manera. La experiencia de los últimos años nos enseñó que en aquellos municipios donde el PAN fue en coalición y ganaron, perdieron. ¿Por qué? Porque al final los presidentes municipales o los cabildos les generaron tal cantidad de conflictos, problemas, cabildos enfrentados porque se voltearon los que un día amanecieron de un color y al día siguiente cambiaron, luego se le voltearon al presidente municipal y le generaron conflictos. Hubo varios casos de ese tipo. Hace algunos meses en esta mesa platicamos precisamente de que el PAN se encontraba en una situación muy difícil, en la peor de su historia, en que necesitaban recomponerse, necesitaban reconocer sus errores, necesitaban irse a terapia, necesitaban el autoanálisis, todo aquello que platicábamos aquí mismo que necesitaban hacer. Y a mí me llama la atención, y hay que reconocerlo, que parece que sí empezaron a hacerlo. Porque también en esta mesa dijimos que para poder competir en el proceso electoral de 2013 en Durango, necesitaban, uno, unirse. Si seguían divididos como estaban, bueno, que lo están, pero por lo menos de forma. Si no lo aparentaban, si no se unificaban, si no presentaban un candidato único, estaban perdidos de antemano. Esa elección la aprendieron y ya, cumplieron ese requisito. También dijimos que necesitaban de la alianza y ya lo menciona Milton. Lo aprendieron y lo tuvieron que hacer, sabían de antemano que si no iban en alianza con el PT, sus posibilidades de competir estaban anuladas. También sabían que tenían que entrar al proceso electoral no nada más
el candidato, sino que tenían que sumar a todos sus activos fuertes. Y en este caso era importante que tuvieran a Jorge Salum, que tuvieran a Gonzalo Yáñez como parte de ese proyecto, y a Aispuro. En este caso Aispuro se queda fuera del protagonismo en el proceso, pero bueno, se ve que sí están aprendiendo lecciones. Ahora solamente les falta una cosa, recursos. Y algo que también les ha faltado en otros procesos, que realmente se comprometan y no se desinflen a media campaña. Así. Bueno, aparentemente, si sumamos en el escritorio los resultados electorales municipales entre los dos partidos, el PT y el PAN, si sumáramos, si fuera el caso, pues sí, se ve una coalición muy fuerte, pero todos sabemos que en la realidad eso no se da. En política, es decir, no existe eso, las matemáticas, ¿no? Entonces mi pregunta sería, porque en redes sociales se estuvo discutiendo bastante, si el panismo duro, el PAN, el tradicional, está dispuesto a votar en algunos distritos, sobre todo, por candidatos que históricamente, como ha sido el PT, han sido enemigos o contrarios políticamente. A mí me parece que el voto duro del PAN no entra ahí, pero hay otro elemento también que mete mucho ruido. No es la alianza de PAN-PT, sino es las características de los candidatos del PT. Es decir, son imágenes muy vistas, muy desgastadas, socialmente casi acabadas, con trayectorias y prestigios muy cuestionados, y eso impacta mucho en la militancia del PAN. Lo impacta. Yo no sé cómo podrían salir a votar por esas imágenes petistas de mucho desgaste. Por eso de ahí parto de que no sería la gran convocatoria del PAN a su voto duro. Uno de los casos es más allá de Gonzalo, uno de sus candidatos en los distritos citadinos es Socorro Páez, quien también ha sufrido un desgaste muy importante. Híjole. Fue de la Juanita clásica. Sí. Ella compitió en un distrito, perdió, pero también estaba en la lista de plurinominales. Como lista de plurinominales tenía derecho, es diputada electa. Así es. Sin embargo, nunca llegó a ocupar su curul. ¿Por qué? Porque tenía que dejar el lugar a Gustavo Pedro. Entonces creo que eso pega en el ánimo. Aparte de que también Socorro Páez ha estado muy cuestionada, muy cuestionada, porque ha tenido un manejo muy lamentable de lo que ha tenido en sus manos en los Cádiz. Es hermana de la directora general de Mari Páez. Que también es la jefa de Morena. Que también es dirigente de Morena. Pero el caso de Mari Páez, por lo menos ella tiene un trabajo, no sé, digamos aceptable al frente de los Cádiz. Pero lo que ha tenido en sus manos, Socorro, malísimo. Sí, yo siento que ahí el tema, perdón, don Jesús, es retomando que los candidatos del PT, a excepción de Gonzalo, no representan una cuestión electoral atractiva, ¿no? El caso de Coco Páez es fácilmente golpeable por esas dos situaciones, ¿no? El tema de los Cádiz, que nuevamente se sigue utilizando como un arma electoral, por más que los petistas digan que no, vuelven a salir a las calles otra vez, apuestan mucho a que el voto de los Cádiz sea para el PT y por eso buscan polarizar nuevamente ese tema. El caso de Rosales Melchor en el tercer distrito, yo creo que también no es una figura sumamente atractiva, su labor en el Cabildo no ha sido realmente destacable. En el caso de Gonzalo, pues bueno, Gonzalo sí tiene su activo, ¿no? Y tiene un activo principal en esa zona de la ciudad, si lo extrapolamos a lo que pasó en 2012. Pero yo no siento que haya, al menos en dos distritos, digo el cuarto distrito, bueno, si hasta Benítez lo ganó, entonces yo siento que no debe haber problema para el PRI. Pero en el caso del quinto distrito sí veo una cuestión ahí importante. Pero no sé, como comentaba, si a nivel global los panistas duros podrían sentirse bien representados por petistas que realmente no son de su misma... Deje usted la ideología, o sea, una cuestión... No existe. Una consecuencia, a propósito de lo que preguntaba su rato, ingeniero, es que efectivamente yo creo que va a llegar el momento en el que muchos en Acción Nacional le van a reclamar a su dirigencia que les haya cedido posiciones importantes al PT en esta alianza. Cederle la candidatura a síndico, en caso de que ganaran, es una posición importantísima, vital para la administración pública. En caso de que pierdan, el hecho de cederles las 2 de las 3 primeras regidurías les va a pesar. Así es. Entonces, ahí está. Voy a pasar algunas preguntas que nos están haciendo las personas que nos están viendo.
Dice con respecto al baluarte que los sinaloenses se lo van a querer adjudicar. Pues sí, ¿verdad? Sí, ahí ya es labor de comunicación política, ¿no? Del gobierno estatal. Y como se ha hecho hasta el momento, prácticamente quien ha aprovechado el tema del baluarte ha sido el gobierno duranguense, ¿no? Y por una razón simple, el gobierno de Durango es el que ha estado más Yo creo por eso no interesado. fue una loba, ¿no? Al informe, no le gustó. Era lo que decía. Les falta, está bien la comunicación política, como tú dices, a nivel local está muy bien, se está posicionando. Ahora tiene que ser. Falta fuera de Durango. Ahí yo creo que les falta a los responsables de comunicación posicionar a Durango relacionado con el puente. Así es. Por otro lado nos preguntan si el PRI se está quejando de la coalición, pero ellos ahora también van en alianza con el Verde y Nueva Alianza. Y el duranguense. Y el duranguense. Lo que pasa es que aquí lo que considero que estamos comentando es que son alianzas. El caso del PRI ya es con el Partido Verde, es de mucho tiempo. Yo creo que hay más empatía en su ideología y lo que aquí se discute en ideologías completamente contrarias como es el PAN y el PT, ¿no? Y en todo caso, lo que interesa es si son alianzas que fortalezcan o son alianzas que no entran a dar la competitividad electoral. Me parece que las alianzas son acciones normales entre los partidos políticos, pero cuando estas alianzas no llevan, me parece que no tienen el objetivo de llevar la competitividad. Claro. Pues ahí es en donde dice uno, bueno, no es que esté uno en contra de las alianzas, en mi caso no estoy en contra de las alianzas, sino que esas alianzas no son para fortaleza, sino para debilidad. Así es. Bueno, y también es parte de las estrategias, también que los partidos no se asusten, o sea, vamos, ni el PAN, digo que el PAN se queja de que el PRI se queja, pues vamos, es una estrategia electoral, ¿no? También en otros estados el PAN se quejaba en Baja California que el PRI va aliado con el PT, o sea, vamos, es una cuestión de estrategia. Ninguno de los partidos va a decir qué bueno que se aliaron los demás. Y la ley lo permite, ¿no? Y aquí mismo, partidos que van a competir aquí en Durango, en Sinaloa van a estar aliados. De todos modos, a mí no me gusta que sean chillones, hombre, pues los del PRI no deberían de decir eso. Aún así, dentro del mismo PAN hay quienes no han estado de acuerdo ni lo van a estar con la alianza. Y dentro del PRI hay quienes tampoco están de acuerdo con la alianza. Ya ayer Guerrero Mier expresaba públicamente su desacuerdo con que el PRI se haya aliado con el partido del Bester. Y ya responde a estrategias de los partidos, es a lo que voy, ¿no? O sea, las coaliciones electorales responden a estrategias de los partidos. Y le tienen que apostar los dirigentes. Porque en algunas son parciales. Sí, en algunas son parciales. En lugares específicos. Sí. Estratégico, ¿no? En los distritos, en los municipios. En el caso del PAN y el PT, ¿por qué se alían nada más en 5 distritos? Porque ya les pasó en 2010 que fue una alianza total. Y al aliarse en una alianza total, los pluris son en una sola lista, y ellos tienen que estar distribuyéndose, ¿no? Cuando es una alianza parcial con 5 distritos, la ley te permite que respete cada uno su lista pluri. O sea, el PAN va a tener sus propios pluris, el PT los propios. Entonces, ya no va a haber ese conflicto como en la regiduría, ¿no? Que una para el PAN, otra para el PT, otra para allá. Yo quisiera agregar un elemento más, que es lo de Morena. Morena todavía no es partido político. Sin embargo, hay un grupo de gente, no sé si muy grande o muy chica, que son de Morena, no son del PT, y que ellos pueden influir en contra de la alianza, en contra de la coalición. Es decir, porque ni siquiera son invitados de piedra. Se les excluyó absolutamente, siendo, bueno, un grupo político que si bien no es partido, sí está presente, ¿no? Sí está presente. Y más cuando es... Aquí tiene la concesión el PT, ¿no? Así es. Nos preguntan que algunos partidos buscan la alianza para ganar la elección. Obviamente ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y la ley, y históricamente así son las alianzas. Y otros para mantener el registro. ¿Sí? Bueno, Es también, correcto, ¿no? así es. Una alianza no beneficia a la ciudadanía. Ahora pues, todavía se rumora, se está acabando el tiempo que probablemente el PRD y el Movimiento Ciudadano pudieran buscar una coalición aparte, ¿no? El tiempo se los come, ¿no? Pero también podría darse el caso, ¿no? De que el PRD y Movimiento Ciudadano buscaran una alianza de último momento para la subsistencia. Ahí voy, para el tema del registro, ¿no? El Movimiento Ciudadano es muy difícil que mantenga el registro si no va en coalición. Así es. Me preguntan que en caso, como lo Mariano mencionó, que una parte fundamental en las campañas es el recurso económico. Que si Gonzalo, que se caracteriza que en campañas
trae bastantes recursos. Pero siempre se le acaban la última. Se va a la mitad, ¿no? A la mitad. ¿Qué pasa si no trae el mismo recurso? Pues que igual, ¿Será el no mismo? nada más Gonzalo, cualquier otro candidato, si no trae Lo que recursos. pasa es que Gonzalo se ha distinguido porque Es espléndido. Es muy espléndido, trae la maleta ahí a un muy lado, ¿no? desplantudo, ¿no? En ese Pero sentido. bueno, ya no está Carlos Salinas, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? O quién sabe. No, sin recursos es difícil que pueda hacer campaña. Y Gonzalo es lo mismo. Estamos acostumbrados a verlo con subiendo la voz, despotricando, hablando fuerte, moviéndose, inventando, invariablemente usando imágenes y logotipos de otras campañas de empresas inclusive. Pero ahí está, es parte de su show. Sin recursos, él y cualquier otro no van a poder hacer una campaña que logre permanecer en el consciente de la ciudadanía. Yo creo, la verdad, bueno, y ahorita que ya casi sabemos los nombres de todos los candidatos, digo, faltarán en el PAN algunos detalles. Siento que los dos distritos más competidos son nada más el 5 y el 2, y más porque están en la oposición en este momento, ¿no? Serían los más competidos. En el primer distrito me comentaban que va en alianza, va a ir Bonifacio Herrera, al parecer ya hubo un acuerdo para que sea Bonifacio Herrera el candidato del PAN, que compita contra Carlos Contreras del PRI. Yo no sé, es la zona más, usted la conoce también, ingeniero, zona más del voto duro del PRI, clase popular, donde están la mayor parte de la estructura del partido, y no sé si Bonifacio logra entrar en Bonifacio no se caracteriza por hacer buenas campañas tampoco, ¿no? Claro. Ahorita que tocaste el tema de estructuras, justamente en algunos comentarios en días pasados se dejó claro que el PAN, a pesar de haber estado 12 años en el poder federal, no aprendió que los partidos deben de tener estructuras. Entonces, que esa es la ventaja del PRI, ¿no? Que siempre tiene sus estructuras funcionando y que, bueno, pues, y funcionales, ¿no? Entonces sí consideran que el PAN no tiene estructura, ¿verdad? Territorial, estoy hablando. No ha sabido construir No estructura. construyó, ¿verdad? Y si no lo hizo teniendo 2 veces el Poder Federal, con recursos, con programas, con secretarías, no lo va a poder hacer ahora. Ellos no están impuestos a trabajar ni con estructuras ni con bases amplias de partidos. Son partidos de convocatoria normal, natural. Y por ahí algunos comités municipales que son a veces hasta emblemáticos, pero no tienen esa mística, pues, de meterse a la gente y construir esas estructuras. Yo no quisiera dejar de mencionar que el PRI tiene una infantería muy... Son gentes de partido, son gentes así muy modestas, de colonias populares. Los seccionales, podemos Los decir. seccionales, no sé cómo se llaman seccionales, pero son gentes que quieren al partido y que son las que lo sostienen y lo levantan. No, pues es la base, Y aparte, diría yo, aparte Eso es lo que falta en los partidos. Es una infantería del PRI muy motivada en este momento, que eso también les hace mucha falta. No basta con que tengan las estructuras de membrete, los seccionales, que los hay, los ha habido, pero en este momento es gente que está motivada, está entusiasmada. En esta vez el PRI tiene esa enorme ventaja de contar con la estructura que la ha mantenido, se conserva, y que cuenta con esa imagen, el rebote que le da el tener el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal ahora, en los 3 casos, con un buen nivel. No están cuestionados esos gobiernos, no enfrentan conflictos que los pongan en aprietos. Entonces eso les da mucho a favor para superar lo que pudieran haber tenido en debilidad en su momento por la cuestión de los candidatos, que en algún caso de ellos no era el óptimo o no era el mejor candidato deseable. Es que hasta en una lucha de estructuras el PT yo creo que tiene una mayor estructura organizada que el propio Partido de Acción Nacional. Porque el Partido del Trabajo, como dice don Jesús, es un partido que sí también estuvo acostumbrado a la lucha social en su inicio, ahora están acostumbrados a vivir en el campestre y en otras cuestiones, pero en su momento sí tuvieron esa idea, ¿no? Y ahora, si bien no tienen esos comités de bases, tienen los CADIs, ¿no? Y los CADIs los han trabajado de una herramienta política, lo que el PAN no pudo hacer en 12 años con la gran cantidad de recursos federales que hubo, con el desaprovechamiento total de las delegaciones federales.
en los cuales prácticamente fueron figuras burocráticas y nada más. Digo, el caso emblemático, el Cedesol con Félix Cháides, estuvo casi los 12 años en Cedesol, y la verdad ahorita nadie lo pudiera haber considerado un candidato natural a algo, ¿no? Porque Félix Cháides fue una de las figuras más grises en la operación política del Partido de Acción Nacional. Así que muchas veces internamente lo quisieron, hubo un grupo pues de panistas que lo quisieron desplazar y no lo lograron, ¿verdad? Bueno, gente de Rodolfo Elizondo en aquel entonces era muy fuerte apoyo en el gobierno federal. Bueno, finalmente yo quisiera que tocáramos, aunque sea así superficialmente, un tema que indiscutiblemente va a cambiar la vida de todos, que son las reformas que se están discutiendo ahorita en la Cámara de Diputados y Senadores. Reformas tan importantes como la educativa, la de telecomunicaciones, la de... Ya no tenemos lo del fuero, ¿no? El fuero, la energética. Pero tal parece que Peña Nieto tiene muy bien medidos los tiempos, y lo comentaba ayer un comentarista nacional, de que sus tiempos los tiene también programados, que va una reforma sobre otra. Tan es así que no nos acordamos ya del Bester, que está en la cárcel, dice. Un tema mediático que duró 8 días, y el que llegó sigue. La reforma de telecomunicaciones, que es muy importante para el país, y luego llegó lo del famoso fuero constitucional, que lo van a quitar. Entonces la dinámica que trae, bien planeada y concertada, pues habla de que sí hay un proyecto de gobierno, ¿no? A mí me gustaría comentar en este aspecto algo muy importante. Siempre se dijo que los líderes de la oposición en el país deberían ser topeteros, opositores, oponerse a todo y generar. Y algunos pensábamos que no, que ellos se verían mejor, crecerían, serían más fuertes si aprendieran a apoyar aquello que fuera rescatable, digno o que valiera la pena para el país. Y en este caso los dos dirigentes nacionales, tanto del PRD como del Partido de Acción Nacional, han puesto sobre la mesa de las pruebas que efectivamente así es. Ahorita alguien lo decía también, ¿quién se acuerda de los dirigentes anteriores del PAN, del anterior dirigente del PRD? ¿Qué hicieron? ¿En qué trascendieron? Pues nada. En cambio, los actuales dirigentes, tanto del PAN como del PRD, están trascendiendo, están haciendo cosas importantes. Y aunque algunos de sus correligionarios les reclamen que se están vendiendo o que están haciéndole el caldo gordo al presidente de la República, en la práctica ellos están sentando bases muy importantes, reformas que valen la pena, de los que ellos se pueden colgar muy bien la medalla, que participaron, que están ahí y están saliendo adelante en un tiempo pues realmente envidiable para las administraciones a nivel federal. Y ahora sí se demuestra lo que parte de la oferta o del imaginario colectivo de que el PRI sabe gobernar, ¿no? Porque estas mismas reformas estaban atoradas con Fox y con Calderón. Y hay que recordar que el PRI, si bien tiene una mayoría, no tiene la mayoría por sí solo para sacar estas reformas. Tiene que sentarse a negociar con los diferentes partidos. Ni Fox ni Calderón lo pudieron hacer en 12 años, ¿no? Y Peña Nieto en 100 días ha logrado avances significativos en reformas tan importantes como la de telecomunicaciones, la de educación, lo del fuero. Se sabe que pasando las elecciones viene la reforma energética y reforma hacendaria. Digo, o sea, quien decía que el Congreso se había convertido en la casa del no para el presidente de la República, pues ahora se ve que sentándose, acordando, cediendo, porque se ve que el PRI ha tenido que ceder en algunas cosas, pues se pueden realizar. Aún en el Senado, donde está el brazo duro de Calderón, que se le ha llamado al bloque de Lozano, de Ernesto Cordero, y por cierto, donde se ha sumado Ispuro a la corriente defensora de Calderón, hasta ahí ha podido transitar estas reformas con más saltos, pero han logrado salir. Lo que los gobiernos panistas en 12 años no pudieron ponerse de acuerdo con los actores de la oposición, ¿no? Así es. A mí me parece que estas reformas que está planteando Peña Nieto rompen una rutina en el legislativo y en el ejercicio del gobierno federal que se había estancado. O sea, no había modalidades, no había decisiones que realmente tuvieran el impacto en la opinión pública y que tuvieran una visión de perspectiva amplia. Sí, Calderón insistió mucho en sus reformas, pero el PAN demostró que no sabe hacer política. Y aquí se trata de hacer política. Yo no sé si esté bien o esté mal que los
dirigentes de los partidos de oposición estén apoyando. Lo que sí estoy seguro es que se ha hecho un excelente trabajo político para insertarlos y para El incorporarlos. Pacto por México, ¿no? Sí, Que así finalmente ahí se traduce en un documento, ¿no? En un documento, Acciones y que es concretas. importante. Nosotros muchas veces hablamos de que urgía un pacto aquí, y retomamos el de la Moncloa en España, en fin, y el pacto se da, y posiblemente atraviese por una serie de debilidades, pero lo importante es hacer el pacto y que vaya madurando y se vaya fortaleciendo. ¿no? Sí, sí, Un detalle que me pareció interesante también a propósito, en el marco de las reformas, es lo que decíamos en la calendarización. Cuando se da primero la reforma para suprimir, para reformar la ley de amparo, y que eso le abre la puerta para que pueda transitar la reforma de telecomunicaciones, porque ahora sí ya las grandes empresas no se podrán amparar contra la reforma, y eso facilita mucho la negociación. Ahora nos encontramos con que está en trámite la reforma para el fuero, y eso nos puede abrir una perspectiva de que después se podrá actuar contra aquellos que, teniendo fuero, podrían estar escudándose y que ahora ya van a estar expuestos también. Pueden venir cosas interesantes. inclusive el por ahí. mismo PRI tuvo que Sí. reformar los estatutos, ¿no? También se tuvieron que hacer, o sea, Está todo planeado. hasta el propio partido ya se abrió, ¿no? O sea, porque también hablaba, en las reformas que vienen del PRI es obvio que salen de los pinos, digo, tampoco no nos hagamos, digo, pues es algo natural, digo. El punto es, por ejemplo, lo de los candidatos que eran de otros partidos que no podían ser candidatos por el PRI, en la práctica lo eran, porque lo único que hacía el partido era una coalición con otro partido Para poder. que salía cara en términos económicos y hasta en términos políticos para poder permitir eso. O sea, de todos modos se hacía, el partido lo hacía. Y también O los expriistas que aquí no solo en Durango, en otros estados, pues en los municipios se da mucho que los alcaldes cambian de partido, y lo que hacía el PRI era pues una alianza para poder meterlo, y costaba más eso que realmente actualizar los estatutos a una nueva dinámica que ya todos los partidos lo permitían menos el PRI, ¿no? También había muchos casos de priistas al vapor, Sí. militantes sobre todo de Acción Nacional, que durante tiempo estuvieron participando, actuando, apoyando incluso económicamente, y que de un par de meses y ya son candidatos del PRI. Ha habido casos así también. Bien, finalmente, por cuestiones de tiempo, nos preguntan que qué opinan de las estampidas que ha habido en los cabildos de los municipios y en el propio Congreso, donde muchas de las gentes que tienen un cargo de elección, pues buscaron otro y dejaron solo ya los cabildos. Primero, es legal. No, sí. Segundo, la gente votó por ellos, digo, porque la gente no vota por el titular, vota por el titular y el suplente, ¿no? O sea, está contenido en la ley, y puede ser cuestionable el tema chapulinesco, ¿no? Lo que es yo creo que a dónde va. Sin embargo, ya ha habido hubo una ley en Baja California que intentó bloquear la ley antichapulín, y la Suprema Corte la decretó anticonstitucional, porque todos tenemos derecho a votar y ser votados, ¿no? Entonces, es una cuestión más de moral que Ahora, que lo legal, que ¿no? comentamos, ahora, es de que en la columna La Cachimba viene de que salen mejor a veces los suplentes que los titulares, ¿no? O sea, Suele ser. no puede ser así. O sea, a muchas personas no les gusta o no nos gusta que sea tanto. El problema es cuando se convierte en un exceso, como que llegan a convertir las oficinas, los escritorios que tienen en este momento en verdaderos trampolines. Yo voy más allá. Hay quien va a la regiduría no con el ánimo de preocuparse, de ocuparse en atender las cuestiones propias del ayuntamiento, no, va con el ánimo de buscar a ver qué sigue, a dónde va. Y algunos ya tienen un proyecto ya muy definido. Yo quiero ser diputado, entonces para ser diputado tengo que ser regidor, y regidor que necesito ser coordinador de la fracción de mi partido, y luego ahí tengo que figurar, tengo que ser amigo del jefe de prensa del ayuntamiento para que me saque todos los días en la televisión, y luego tengo que Pues sí. andar ahí junto al alcalde para salir en las fotos, y ya van haciendo su proyecto. Entonces eso es lo que no se vale. Pues nomás que den resultados, lo demás No. yo creo que es válido. Y la gente siempre y cuando tiene den resultados. un arma Al muy ciudadano poderosa, no le ¿no? gusta, no le gusta. ¿A quién? Al ciudadano no le gusta mucho eso. No, pero eso, dando resultados es la mejor manera de Claro. No, y el ciudadano tiene el arma más poderosa, que es el voto, ¿no? Así es. Digo, sí, Por eso no van a votar. Aquí en México vota muy poca gente. En comparación ¿cómo se llama? Al número de votantes universal, pues andan en... Y arriba del 50 es buena Sí, ya. Sí, bueno, pero pues no. En el mundo. Ojalá que fuera el 70. Bueno, No, pues- en Estados Unidos votan muchísimo menos. Sí, ¿verdad? Sí, no. Bueno, pues yo quiero agradecer nuevamente a nuestros compañeros de el periódico Victoria, obviamente nuestros columnistas que como todos los viernes
nos acompañan para hacer algunos comentarios de temas importantes que durante la semana se vinieron desarrollando. A Jesús Nevares, muchas gracias por estar aquí, a Milton Eloy, Muchas gracias. y Mariano Cervantes. Gracias, buen día. Y los invitamos para que la próxima semana nos acompañen en un programa más de Página de Análisis. Muchas gracias. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.